Hoy quiero hablarles de disbiosis. Y dentro de las disbiosis me voy a referir a las más conocidas, como el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que generalmente incluye al IMO, que es el sobrecrecimiento de microorganismos productores de metano como las arqueas, también incluye al SIFO, que es el sobrecrecimiento de micosis en el intestino, y por qué no al LIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el colon. Y como dije antes, se trata de una disbiosis, o sea, hay un desbalance entre bacterias buenas y malas. No es que todas sean malas las que sobrecrecen, sino que al haber un desbalance hay ciertas moléculas que están aumentadas. Estas moléculas son, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, el metano. Al haber una alteración de los ecosistemas bacterianos, el SIBO o esta disbiosis produce alteraciones de la absorción de determinados nutrientes, porque las bacterias al sobrecrecer favorecen un fenómeno inflamatorio en la pared intestinal y esto hace que ciertos elementos tengan dificultad para ingresar a la sangre, como por ejemplo el hierro. Entonces, puede haber anemia. La anemia a veces es ocasionada por un sobrecrecimiento bacteriano, o sea, una disbiosis. Puede haber alteraciones de la tiroides, porque este sobrecrecimiento bacteriano afecta el ingreso a sangre no solamente del hierro que se necesita para hacer hormona tiroidea, sino del selenio y también del yodo. Hay alteraciones de la absorción de las vitaminas D, o sea que a veces muchas vitaminas D que están disminuidas son también por sobrecrecimiento bacteriano, alteraciones de la cantidad de vitamina A, y no nos olvidemos que estas vitaminas son fundamentales para establecer la unión entre las células del epitelio intestinal, o sea que va a haber mayor permeabilidad intestinal. SIBO o sobrecrecimiento bacteriano o SIFO o IMO o LIBO producen inflamación intestinal con aumento de la permeabilidad intestinal. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente nos refiere? Síntomas que son funcionales, que todos los estudios que nos trae el paciente son normales, pero el paciente tiene dolor abdominal, tiene hinchazón y esta hinchazón está más asociada a las bacterias productoras de hidrógeno, porque cuando están sobrecrecidas las arqueas que producen metano, el metano es un gas que ocupa menos lugar, porque una molécula de metano incluye 4 de hidrógeno. Así que, pero la hinchazón está presente, o sea, dolor, hinchazón, alteraciones, como dije, de la absorción, anemias, alteraciones tiroideas o hipotiroidismo. También el paciente nos consulta por diarrea, porque esta alteración produce diarrea, produce malabsorción, las diarreas son grasas, las grasas también tienen problemas para absorberse, o puede tener constipación, porque si sobrecrecen las arqueas que producen metano, el metano es un gas que se comunica rápidamente con el nervio vago y va su comunicación al sistema nervioso y es altamente constipante, o sea que el paciente puede estar muy estreñido. Síntomas: dolor, hinchazón, constipación, diarrea, malabsorción, mal aliento por este crecimiento bacteriano. ¿Qué cosas pueden producir esta alteración de la microbiota? La dieta muy rica en desbalanceada y muy rica en azúcares, bajas en fibra, aumento del consumo de grasas dañinas, el tomar antibióticos sin un control adecuado de probióticos, el tomar antiácidos o inhibidores de la bomba de protones, porque esto hace que el estómago, en lugar de tener un pH ácido, tenga un pH más alcalino. Entonces ya empiezan las bacterias a estar en lugares
que no deben, porque el pH ácido del estómago, además de tener un motivo para absorber determinados nutrientes, es ácido para evitar también el crecimiento de bacterias que no tienen que estar en ese lugar. Lo otro también es el estrés, tal vez sea el factor más importante porque el estrés hace que disminuyan los lactobacilos y que aumente la permeabilidad intestinal. La falta de descanso, la falta de dormir 7 horas también produce disbiosis y alteraciones de la microbiota en todo este espectro ya mencionado. Y la diarrea y la constipación, como dije antes. Cuando hay permeabilidad intestinal, porque hay sobrecrecimiento bacteriano, esta permeabilidad intestinal genera una respuesta en el sistema nervioso autónomo, porque el intestino le pregunta al cerebro, ¿qué hago con esta inflamación? Una respuesta simpática. La respuesta simpática es la del estrés, la de la huida, la misma que da nuestro cuerpo cuando nos persigue un animal, cuando estamos en un apuro, digamos, con un estrés importante. Esta respuesta tiene como neurotransmisora la adrenalina y a la noradrenalina. Quiere decir que vamos a tener taquicardia, o sea que el paciente con disbiosis puede tener taquicardia. También puede aumentar la presión arterial, porque la adrenalina y noradrenalina aumentan la presión arterial. Este paciente con disbiosis tiene también alteraciones metabólicas, porque la respuesta simpática produce un aumento de la glucemia y puede tener dificultad para bajar de peso. Estos pacientes además pueden tener anticuerpos aumentados porque la inflamación intestinal que produce la disbiosis o el SIBO hace que el sistema inmune esté, digamos, mal entrenado, entonces esté alerta y esté hiperactuando y genera anticuerpos contra estructuras del propio cuerpo. Entonces puede haber también alteraciones tiroideas que no son solamente hipotiroidismo, sino hipertiroidismo como la enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto, es así con hipotiroidismo y con aumento de anticuerpos antitiroideos, además de favorecer enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y como el lupus. La constipación que produce el sobrecrecimiento de arqueas que son metanogénicas, como dije antes, puede producir enfermedades también neurodegenerativas como el Parkinson, la esclerosis múltiple, etc. Hay alteraciones de la absorción de lípidos, o sea que puede haber alteraciones también de los lípidos en sangre como el colesterol, porque hay mayor inflamación, entonces el colesterol está más oxidado. En fin, todo el cuerpo está sufriendo por el problema intestinal de la disbiosis. También es importante saber que los pacientes con diabetes, la diabetes tiene su origen en una disbiosis, entonces tienen mayor posibilidad de tener todo este espectro de SIBO, IMO, SIFO y LIBO. Es muy importante también saber que cuando los ecosistemas se rompen, no hay producción de sustancias muy importantes en el intestino. Primero, las vitaminas. Segundo, los ácidos grasos de cadena corta, que son poderosos antiinflamatorios para el intestino y para el resto del cuerpo. Los ácidos grasos de cadena corta también son anticáncer para el intestino y para el resto del cuerpo. También mejoran el metabolismo de la glucosa o del azúcar y hacen que bajemos de peso. Si hay disbiosis, no hay ácidos grasos de cadena corta o hay en menor medida, entonces tenemos más posibilidades de aumentar de peso. Todo esto se genera por, como dije antes, ruptura de ecosistemas. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, en Integrum damos primero el plan de alimentación biometabólica
con probióticos de acuerdo a la patología que según la clínica creamos que tenga ese paciente, sobre crecimiento bacteriano, de arqueas, de hongos o en el intestino grueso. También los ejercicios respiratorios y posturales, que son fundamentales para que el paciente pueda sacar esa respuesta simpática y que su cerebro tenga una respuesta parasimpática o antiinflamatoria. Y no todos activamos la respuesta parasimpática con el mismo ejercicio respiratorio. Entonces, por eso es importante medirlo. También hacemos que nuestro paciente descanse, porque el descanso es fundamental para la disbiosis. Tiene que dormir al menos 7 horas y en horario de oscuridad, o sea, bien a la noche. Es importante la actividad física, muy importante, y es importante que nuestro paciente pueda gestionar su estrés con meditación mindfulness o digamos con la respiración u otros métodos de meditación. La suplementación en este punto es vital. ¿Por qué? Porque cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, en el intestino hay alteraciones inflamatorias y hay mayor oxidación, mayor cantidad de radicales libres. Entonces la vitamina C va a ser muy importante para bajar este tenor de radicales libres y que las bacterias buenas puedan empezar a crecer y a balancear estos ecosistemas desbalanceados. Es muy importante la vitamina A y la D, porque a medida que vamos corrigiendo la disbiosis tenemos que sellar ese intestino con estas vitaminas que son fundamentales para eso. También es importante darle al individuo los micronutrientes que no está produciendo su microbiota y que no pueden absorberse, como el selenio, como el zinc, como las vitaminas del grupo B. Y algo también que quiero aclararles es que muchas veces estos pacientes vienen con muchos dolores. Claro, esta respuesta simpática de la huida hace que los músculos se tensen. Entonces, muchos dolores de columna, muchas contracturas e incluso da positivo el test o los cuestionarios para fibromialgia. El paciente viene con diagnóstico de fibromialgia y lo que tiene es una disbiosis. Esto quiero aclarárselos porque el intestino genera muchas patologías. Entonces el SIBO, IMO, que es el sobrecrecimiento de bacterias metanogénicas microorganismos metanogénicos como la arquea, o aumento del crecimiento de hongos o aumento del crecimiento de microorganismos en el colon, genera inflamación, permeabilidad intestinal. Todo el cuerpo está intoxicado, por eso es importante corregirlo. Y en ese contexto, todas las enzimas y los péptidos intestinales no se están produciendo adecuadamente. También no nos olvidemos que yo les dije que el diabético tenía mucha chance de tener alteraciones de su microbiota con disbiosis, y también la secreción pancreática está disminuida en ellos de las enzimas, y entonces esto favorece más el crecimiento bacteriano. Hay algo importante también a tener en cuenta, que nosotros en el plan le decimos a nuestros pacientes que coman con un intervalo entre comidas muy importante de por lo menos 6 horas, porque así pone en marcha el complejo migratorio común para barrer del intestino muchos productos que perpetúan aún más la disbiosis. Entonces, pacientes con dolor, hinchazón, diarrea, constipación, trastornos del humor, porque esto genera trastornos del humor y mal aliento, los esperamos en Integrum, porque es probable que tengan una disbiosis en cualquiera del espectro ya mencionado.
Los hongos y el sobrecrecimiento de hongos en el intestino es difícil de diagnosticar. Creemos que en todas las disbiosis está involucrado el sobrecrecimiento de hongos. Es importante también cortar con el eje simpático de respuesta del sistema nervioso autónomo para bajar la taquicardia o el aumento de frecuencia cardíaca, mejorar la presión, mejorar el metabolismo y con esto también disminuir los dolores. Los esperamos en Íntegro.